Miren, en torno a todo este debate, ustedes ya saben cuál es mi postura con relación a esto de que los gringos pretendan nombrar como terroristas a las organizaciones criminales de nuestro país. Pero me encontré un artículo que publicaron en Inside Crime el día 5 de abril de Christopher Newton, que está muy interesante porque expone sobre todo los pros y los contras, pero la conclusión es bastante interesante y es algo que aquí hemos tocado. ¿Cuáles son lo que hay detrás de una organización terrorista? Ideología, ya sea política o religiosa. ¿Y qué es lo que hay detrás de las organizaciones criminales, los cárteles? Eso no existe. Estos actúan solamente por una cosa, por dinero, nada más. Y ese sería un grave problema al declararlos organizaciones terroristas, y van a ver por qué, según lo expone la nota que publicó Inside Crime y las opiniones que fueron recogiendo. Fíjense qué interesante. Dice, de hecho lo plantean como una pregunta en el título: ¿considerar terroristas a los grupos criminales de México ayudará a combatirlos? Fíjense, los funcionarios estadounidenses están considerando denominar a las organizaciones narcotraficantes mexicanas como grupos terroristas, lo cual llevaría a una errónea caracterización de esta amenaza a la seguridad y llevaría al uso de estrategias incorrectas para hacer frente al problema. En un testimonio reciente ante comités del Senado de Estados Unidos, tanto el secretario de Estado, Anthony Blinken, como el fiscal general, Merrick Garland, afirmaron que considerarían denominar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, OTE. Esto ocurrió cuando respondían a las preguntas del senador Lindsey Graham, quien más tarde presentó un proyecto de ley para designar a las principales organizaciones criminales de México como organizaciones terroristas extranjeras. Las propuestas para designar a los grupos criminales mexicanos como OTE se presentan en un momento en el que el fentanilo traficado por estas organizaciones está contribuyendo a la crisis de consumo de drogas y muertes por sobredosis en Estados Unidos. Es una terrible pandemia, la cual ha sido desatada a propósito por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, dijo Garland ante el Comité Judicial del Senado. Hasta ahí podemos estar de acuerdo con lo que dice, sí, efectivamente. O sea, es terrible lo que está pasando en Estados Unidos. Y ojo, hago un paréntesis, que no se descuide México, porque en México también hay consumo de fentanilo. Y minimizarlo o negarlo, como lo hace López, es tratar de esconder el problema que puede agravarse. Eso es muy delicado. Bueno, continúo. Quienes defienden dicha propuesta afirman que ello permitiría reforzar las respuestas de los organismos de seguridad estadounidense frente al crimen organizado de México, así como aplicar sanciones y penas criminales más duras, pero la propia Casa Blanca ha cuestionado esa premisa. Considerar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional a las que ya tenemos, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en comunicación con Inside Crime. Y luego se preguntan, ¿es más efectivo? O sea, denominarlas así como organizaciones terroristas extranjeras, ¿es más efectivo? El hecho de no considerar a los grupos criminales como OTE no ha impedido que los organismos de seguridad de Estados Unidos lleven a cabo investigaciones en torno a dichos grupos o que se les enjuicie por cargos relacionados con el terrorismo. Y ponen un ejemplo. Aunque la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha, la MS-13, no ha sido considerada como una OTE por Estados Unidos, los fiscales de dicho país han levantado cargos de terrorismo contra presuntos pandilleros. Es posible que designar a dichas organizaciones como OTE no fortalezca las respuestas de los organismos de seguridad estadounidenses frente al crimen organizado mexicano, pero podría tener un impacto mucho mayor, pues permitiría una acción militar de Estados Unidos contra dichos grupos. El senador Graham propuso atacar con drones los laboratorios de drogas en territorio mexicano, afirmando que vamos a desatar la furia y el poder de Estados Unidos contra esos cárteles.
Esto se asemeja a las posturas de otros legisladores, tanto actuales como anteriores, que han propuesto dar el paso hacia una respuesta más militarista frente al crimen organizado. Sin embargo, el gobierno de México, encabezado por el infame Merolico, ha rechazado el uso de la fuerza militar estadounidense dentro del territorio mexicano y ha calificado las posibles designaciones de OTE como propaganda. Si Estados Unidos toma acciones militares en México sin autorización, es casi seguro que violaría el derecho internacional y desataría una fuerte reacción diplomática de México y otros países. Y esto cuando lo leí dije, y bueno, ¿y ustedes creen que eso le importaría a los gringos? Si quieren hacerlo, lo van a hacer, aunque se desate una fuerte reacción diplomática, que para el caso pues es lo mismo. Es como si pues, al niño travieso lo regañara a su mamá y pensara que por eso ya va a dejar de ser travieso. No va a pasar nada. O sea, ellos pueden hacerlo y por más reacciones diplomáticas que haya, nadie, entiéndanlo, nadie va a meter las manos por México. Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, continúo. Además, es probable que las estrategias antiterroristas militarizadas sean poco efectivas contra el crimen organizado. Porque, y aquí está lo interesante, porque los terroristas y los criminales tienen motivaciones radicalmente diferentes. Si bien los grupos del crimen organizado y los terroristas usan tácticas similares como ataques con bombas y secuestros, sus acciones tienen objetivos diferentes. Los terroristas tienen un objetivo político o religioso, mientras que los grupos del crimen organizado usan la violencia con ánimos de lucro, no con fines políticos o religiosos. Dado que los grupos terroristas tienen motivaciones ideológicas, eliminar a sus mandos, ojo con esto, puede debilitar o incluso desmantelar sus redes por completo. Pero eliminar a un líder criminal de un cártel no acaba con la demanda de los bienes y servicios ilícitos que ofrece su grupo. Y mientras esa demanda permanezca, seguirá un nuevo líder o un grupo rival que satisfaga dicha demanda. Es como arar en el desierto, dijo Robert Bunker, experto en actores violentos no estatales, adscrito a la Universidad del Sur de California. Muchas de las organizaciones aparecen y desaparecen o se fragmentan, pero finalmente surgen nuevas organizaciones que ingresan a las economías ilícitas. Y yo creo que esto es lo más interesante de todo el artículo, ya casi lo acabamos, pero tiene mucha lógica. Nosotros hemos visto aparecer y desaparecer cárteles en nuestro país. El cártel de Guadalajara. ¿Qué pasó cuando detuvieron a todas las cabecillas, a Caro Quintero, cuando detuvieron a Don Neto, cuando detuvieron a todos? ¿Qué pasó? ¿Se acabó el narcotráfico? Pues no. O sea, el narcotráfico siguió porque seguía habiendo demanda desde Estados Unidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, se creó una nueva organización criminal, el Cártel de Sinaloa, que siguió haciendo y sigue hasta el día de hoy haciendo lo mismo. Y ha habido líderes en el Cártel de Sinaloa que han sido detenidos. ¿Se acaba el narcotráfico descabezándolos? Pues no. Se fragmentan, se forman nuevas organizaciones y sigue. Y tenemos otro ejemplo del otro lado del país. Ahí está el Cártel del Golfo. Es el cártel más viejo en México, el que tiene más años, el de toda la vida. Creo que nació al mismo tiempo que el estado de Tamaulipas. Han detenido a sus líderes uno por uno. Todos han caído, todos, absolutamente todos. El que esté en este momento también va a caer. Todos. ¿Qué va a pasar? Cuando caiga nada, pues va a aparecer un nuevo líder y va a seguir habiendo demanda y van a seguir traficando con drogas. Y los Zetas y todos, es que absolutamente todos, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, dicen que atacándolos, mientras siga habiendo demanda, pues no va a pasar nada, ¿no? Bueno, continuamos. Y luego da ejemplos, es que hay antecedentes que son poco prometedores. El senador Graham comparó su propuesta con el Plan Colombia. Y allá hay otros ejemplos también, Fíjense cómo no funciona.
un proyecto iniciado a comienzos del siglo en el que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia cooperaron para combatir a los grupos guerrilleros involucrados en el tráfico de cocaína, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pero las FARC y el ELN eran insurgencias políticas, a diferencia de las organizaciones puramente criminales que Graham propone atacar en México. Y la dinámica política del momento era completamente diferente. El gobierno de Colombia consideró terroristas a dichos grupos y aceptó la asistencia de Estados Unidos en materia de seguridad. Aún así, el Plan Colombia tuvo resultados diversos. Más de 2 décadas después del inicio del plan, el ELN continúa activo, al igual que diversas facciones de las FARC, una guerrilla ya desmovilizada. ¿Y qué creen? La producción y el tráfico de cocaína se mantienen en máximos históricos. Al parecer, la discusión sobre la denominación de los grupos criminales mexicanos como terroristas tiene que ver con conveniencias políticas más que con el interés de formular políticas de seguridad sólidas. La etiqueta de terroristas tiene un gran atractivo, no porque amplíe la autoridad legal, sino porque envía un mensaje fuerte, dice Brian Michael Jenkins, experto en terrorismo de la corporación RAND, en un informe de The Hill, un sitio web de noticias políticas estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses no han logrado conceptualizar con precisión la amenaza a la seguridad que representan los grupos criminales mexicanos. Por el contrario, han recurrido a una retórica política que complica la formulación concienzuda de políticas. En una reciente audiencia en el Senado sobre el tráfico de fentanilo, tanto legisladores como funcionarios anticrimen culparon a los cárteles de México del problema de las drogas en Estados Unidos, lo que simplifica la naturaleza de estas complejas redes criminales y lleva a caracterizarlas de manera errónea. Denominar a estos grupos como terroristas sesgaría de manera similar el debate sobre cómo responder de manera más efectiva a la amenaza que estos plantean. Me parece muy lógico todo lo que dice aquí. Tienen que empezar los gringos por atender un problema de salud pública que tienen en Estados Unidos. ¿Cómo? Pues tienen que arreglársela, tiene que haber le tendría que invertir Estados Unidos mucho dinero a una campaña de salud para evitar que siga habiendo más y más y más gente que se engancha a las drogas, y también detener a los narcos gringos, porque también hay narcos gringos. Eso es lo que tienen que hacer. Pero eso de caracterizarlo, de querer nombrar como terroristas a los cárteles mexicanos con esa intención de entrar a México para con drones disparar en los narcolaboratorios, muchos aplauden esto. El día que le caiga un misil de estos en la casa de alguno de los que aplauden, vamos a ver de qué se trata. Acuérdense de todo lo que ha pasado en las guerras, donde con drones, supuestos operativos quirúrgicos le llaman ellos, y han destruido hospitales. Han caído sus bombas en casas donde hay familias. Es una tontería, es una verdadera tontería. Pero además, creo que lo más importante es precisamente esto. Como lo que mueve a estos cárteles es el dinero, en cuanto destruyeran un cártel, si sigue habiendo consumo en Estados Unidos, va a surgir otro. Así de claro, no van a poder detenerlo. Mientras haya consumo, va a haber oferta. Es un mercado. Esta es la expresión más brutal del neoliberalismo. Esta. Es un comercio. Es un comercio que le cuesta la vida a 100,000 estadounidenses cada año, más los que se acumulan en nuestro país también, que no es poca cosa. Muy interesante el artículo, pero pues bueno, sé que algunos que no llenan de sangre, que todavía quieren más sangre, están hasta dispuestos todavía a que esa sangre la derramen mexicanos en manos de soldados estadounidenses. Se necesita ser
para querer eso. Se necesita hacer. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.